La revista Time, al inicio del periodo de Enrique Peña Nieto, publicó una portada en donde salía Enrique Peña Nieto hacia al frente y salía atrás de él. A su derecha salía Miguel Ángel Osorio Chong y a su izquierda, atrásito de él, Luis Videgaray. Y entonces el título que le puso la revista Time era The Mexican Moment, o sea, el momento mexicano. ¿Qué dijo el artículo? Bueno, que había una gran expectativa de que la llegada de un político joven que hablaba de una renovación del PRI, acompañado de técnicos muy bien preparados, con una visión modernizadora, etcétera, etcétera. Saving México decía, ¿verdad? Saving México, no The Mexican Moment. Creo que hay dos. Saving México decía. Ahí está, mira. ¿Ya la vieron? Esa era la foto, ¿no? Y bueno. Y después, esa misma revista publicó, por ahí está una foto en donde un Enrique Peña Nieto derrotado, ¿no? No fue. El momento, el Saving México no fue. Bueno. Entonces, estas publicaciones en el extranjero van marcando cómo nos perciben ciertos sectores en el extranjero. Y sí le mandan mensajes a ciertos sectores en los que ellos influyen sobre cómo están las cosas en tal o cual país. Así pues, el diario, la revista The Economist, el día de hoy, le dedica su primera plana a México y concretamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que dice el título de The Economist, Mexico's False Messiah, el falso Mesías de México. Ese es el título que le da. Es durísimo. Es durísimo porque viene el proceso electoral. ¿Influye The Economist? Bueno, pues ahora a lo mejor la oposición acá le dé vuelo a la primera, ya le han dado vuelo a la portada. Y habrá quien diga, pues es una revista que da su opinión y punto. Y de hecho así es. Pero no, el mensaje no es para la población y el electorado mexicano, aunque ese es el tema que ya del contenido del artículo. El medio inglés publica, le digo, esta portada en la que aparece el presidente López Obrador y aquí comienzan los mensajes. Escoltado además por este título del falso Mesías de México. La imagen de López Obrador está escoltado por el ejército y abajito también la imagen de Petróleos Mexicanos. ¿Sí? La industria petrolera. O sea, lo que desde el punto de vista de The Economist son los temas centrales para el presidente López Obrador. Y entonces, la primera lectura, por lo menos de cómo lo podrían estar viendo allá, es que no es la lucha contra la corrupción, no es la atención a los pobres, es el ejército, el fortalecimiento del ejército y todo lo que tiene que ver con su política de industria energética. O sea, esos son los grandes temas que mueven al presidente. Y entonces dice una parte de este artículo que es muy duro, dice: López Obrador divide a los mexicanos en dos grupos, el pueblo, con lo que se refiere a quienes lo apoyan, y la élite, a la que denuncia a menudo por su nombre como delincuentes y traidores, a los que culpa de todos los problemas de México. The Economist cuestiona también la autenticidad de la defensa de la democracia del presidente López Obrador al asegurar que cuando se plantean objeciones a sus proyectos estrella, entonces convoca a consultas, como lo hizo con la cervecera, como lo hizo con el aeropuerto de Texcoco, etc. Pero también destaca la incertidumbre que hay dentro del sector empresarial, dice The Economist, y aquí es donde comienzan a hablarle a su público, por las políticas de López Obrador, así como la intención ya expresa del presidente de reformar o incluso eliminar los organismos autónomos del país, incluyendo el Instituto Nacional Electoral, que es blanco constante de sus críticas. Dice también The Economist, se refiere al cambio impulsado por el presidente, lo responsabilizan de ser él quien impulsa la ampliación de mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar. Así pues, dice, también reconoce el The Economist que si bien la situación en México, la situación económica no ha mejorado bajo el mandato del presidente, el presidente cuenta con el 61% de la aprobación popular entre la población en México. Eso es, pues, en un resumen muy apretado, lo que dice el texto del diario, de la revista,
especializada en temas económicos, de Economist, el día de hoy.